Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la unidad curricular Auditoría 2, en la cual se corresponde con el segundo módulo y en la cual estaremos entonces tratando los aspectos referidos de auditoría en lo que se refiere a la partida de propiedad, planta y equipo. Es importante entonces comenzar por resaltar que esta auditoría de propiedad, planta y equipo se refiere a un proceso muy importante dentro de toda entidad económica u organización en el cual debemos verificar como auditores la confiabilidad y suficiencia de los registros contables que sean relacionados con los activos tangibles que una entidad posee. De tal modo que dentro de esta propiedad, planta y equipo, definiendo así a lo que se refiere, debemos tomar en cuenta aspectos como su importancia, cuáles serían los objetivos de la auditoría de esa partida de propiedad, planta y equipo, así como el control interno que requiere la misma. Comenzamos por hacer mención que la sección 17 de las NIF para pymes nos define los activos tangibles. Recordamos que en esta unidad, en la cual vamos a tratar activos tangibles y activos intangibles, es importante comenzar por diferenciar a qué se refiere cada uno. Y en este caso, se definen como activos tangibles aquellos que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o ya sea con propósitos administrativos y que se esperan usar por un tiempo superior a más de un periodo en la entidad económica. Bien, recordemos que los activos tangibles son aquellos que tienen una existencia física, que podemos tocar, que podemos mover y que podemos observar. Bien, de modo que entonces tienen diferentes usos, objetivos, diferentes aplicaciones dentro de la entidad económica. Pueden ser usados para la producción o para suministro de bienes o servicios, o pueden ser usados para arrendarlos a terceros, o también con algún propósito administrativo. Esta auditoría de propiedad, planta y equipo presenta como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo en forma tal que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en esta partida, así como los cambios que se hayan producido en la misma. Es decir, que debe mostrarse de tal forma que aquellos usuarios, aquellas personas que revisan los estados financieros e incluso desde el punto de vista de toma de decisiones, de inversiones, entre otros, puedan entonces interpretar de la manera adecuada cuál ha sido el tratamiento contable de esas propiedades, planta y equipo, cuál es su razonabilidad con las cuales se presentan y además si ha sido con fines productivos toda esta inversión en propiedad, planta y equipo. Bien, de modo que en esta sección se requiere entonces que se contabilice tal cual como nos indica las NIF para pymes a las propiedades, planta y equipo a su costo en un reconocimiento inicial. Bien, recordemos que ese costo de propiedad, planta y equipo debe estar documentado, debe tener un soporte, debe tener un comprobante, dependiendo de lo que se trate que constituya esta partida. Bien, pero siempre debe estar con el soporte, con la documentación que compruebe, que resguarde cómo fue la adquisición de la propiedad, planta y equipo y que además inicialmente se haya reconocido al costo de los mismos. Posteriormente, ya su reconocimiento va a venir dado entonces por el costo menos la depreciación acumulada de esos activos y las pérdidas por deterioro acumuladas. Entonces recordamos en ese cumplimiento de la sección 17 de las NIF para pymes que el primer reconocimiento inicial de estas partidas de propiedad, planta y equipo se hacen al costo y que en materia de auditoría deben estar perfectamente soportadas, comprobadas, documentadas para que el auditor pueda garantizar la titularidad en principio y propiedad de esos activos que constituyen la partida en mención. Asimismo, posteriormente ya se reconocerán a su costo menos la depreciación acumulada según el método que se utilice y que también se esté adecuando a esa vida útil de esos activos y así también como si existen algunas pérdidas por deterioro de estos activos. Luego nosotros nos vamos a encontrar que los objetivos de la auditoría de propiedad,
planta y equipo serían los siguientes. Distinguir las partidas de propiedades, plantas y equipos de otros activos en una entidad. Por supuesto, recordamos que son activos tangibles que se pueden tocar, que se pueden mover, que se pueden observar, que además se deprecian bien y que debemos distinguir los cuáles se corresponden con propiedad, planta y equipo y cuáles no. Ese sería el primer paso que tiene que hacer un auditor en la verificación de esta partida. Bien, además, identificar cuándo estas partidas reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros. ¿Cuáles condiciones? Las que acabamos de mencionar, que el reconocimiento inicial se haga al costo y luego el reconocimiento se haga al costo menos la depreciación acumulada de dichos activos. Nos encontramos medirlas en el reconocimiento inicial y posteriormente. Bien. Presentar y revelar la información sobre propiedades, planta y equipo en los estados financieros. Es decir, debemos presentar la información en esas notas revelatorias en los estados financieros cuándo se adquirieron, el documento de propiedad, bajo qué condiciones y si realmente esa información está acorde con lo que el auditor esté observando en la partida de propiedad, planta y equipo. También debe identificar cuando una partida de propiedad, planta y equipo debe darse de baja, ¿bien? Y cuáles serían los motivos o las condiciones para poder darlas de baja o transferirse a otra clasificación de activo y contabilizar esa baja o transferencia de la manera adecuada. Es decir, el auditor debe verificar el por qué se puede dar de baja un activo de propiedad, planta y equipo, cuáles son los motivos que me están llevando a dar de baja ese equipo, por ejemplo, y además si lo transferimos a otra cuenta de activos que ya no sea propiedad, planta y equipo, y si está contabilizada de manera adecuada esa dada de baja de ese activo o la transferencia a otra cuenta de activos. Asimismo, se tiene como objetivo de la auditoría de propiedad, plantas y equipos demostrar la comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la contabilización de propiedad, planta y equipo. Bien, deseamos entonces que son aquellos activos que pues se pueden utilizar en la producción de la empresa o bien sean como suministros o bien sea para fines administrativos o con un propósito que se corresponda como tal a propiedad, planta y equipo, que además se va a utilizar en la entidad económica por periodos superiores a un año. Bien, entonces aquí nos vamos a encontrar los objetivos de la auditoría para propiedad, planta y equipo. Seguidamente, existen algunos elementos que dentro de las características de esta partida igualmente debemos tomar en cuenta. Tenemos entonces la medición y la composición del costo de esas propiedades, plantas o equipos. ¿Cómo se hace la medición? Recordemos que una entidad medirá una partida de propiedad, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial, sección 17 de la NIF, párrafo 9. De modo que siempre los que nos encontremos en estos estados financieros, el reconocimiento inicial de propiedad, planta y equipo debe estar hecho al costo, ¿bien? Y en función de evidenciar esa propiedad, planta y equipo en su adquisición, debemos contar con el soporte, con el comprobante que me indique cómo medimos la propiedad, planta y equipo adecuadamente para que concuerden los valores que están en los debidos registros con el soporte respectivamente. Tenemos que, en cuanto a los costos de ubicación, se reconocerán dentro de esos componentes del costo, bueno, el primero, el precio de adquisición, que incluye, además del precio como tal, los honorarios legales, los honorarios de intermediación, si hubo aranceles de importación, si por ejemplo una propiedad, planta o equipo se constituyó a través de una importación de ese bien, sabemos que debió haberse cumplido un proceso previo para la nacionalización de ese equipo, bien, por ejemplo. Entonces tenemos que, como auditores, revisar, comprobar y poder hacer el seguimiento que la documentación se haya presentado y haya cumplido con todos los aranceles de importación, por ejemplo, así como los impuestos respectivos, después de deducir descuentos o rebajas.
Bien, que todo eso, por supuesto, debe estar en primer lugar respaldado por una factura y si es, por ejemplo, el caso de la importación, dentro de la nacionalización debió haberse cumplido, en primer lugar, por ejemplo, con una declaración única de aduanas, el pago de los impuestos pertinentes y entonces el auditor debe verificar que precisamente el precio de adquisición pues haya cumplido con que se componga o se registre todos estos gastos en los cuales se incurrió, por ejemplo, para la adquisición de ese activo que va a venir a constituirse dentro de la partida de propiedad, planta y equipo. Igualmente, podemos tomar en cuenta para los componentes de ese costo los costos de ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias. Bien, costos de ubicación del activo en el lugar. Bueno, si hubo un costo de un transporte adicional, de un flete, de una instalación, de unas condiciones particulares necesarias para poder ubicar ese activo en el lugar en el cual va a funcionar. También formaría parte del costo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de una partida, ¿bien? O rehabilitación del lugar sobre el cual se asienta esa partida. Entonces es importante que el auditor dentro de este examen que está haciendo para propiedad, planta y equipo, verifique que la composición del costo se haya integrado correctamente, tomando en cuenta todos los elementos de medición y componentes del costo que acabamos de mencionar. También nos vamos a encontrar que no va a constituir parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Y se nos indican los siguientes costos. Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. Los costos de instalación de un nuevo producto o servicio. Los costos de apertura del negocio en una nueva localización. Los costos de administración y otros costos indirectos generales y los costos por préstamo. Bien, estos no van a formar parte del costo de esa propiedad, planta y equipo, ya que algunos de ellos pudieran constituirse, por ejemplo, como gastos administrativos, gastos operativos u otros gastos que ya no van a ir directamente a la propiedad, planta y equipo. El control interno de la partida propiedad, planta y equipo también incluye algunos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando el auditor está ejecutando esa auditoría y dentro de las cuales debe examinar la propiedad, planta y equipo para finalmente el poder emitir su opinión, su criterio, su dictamen como resultado de esa revisión, si se adecúan al perfecto o al correcto y adecuado registro en los estados financieros. Además, por ejemplo, si se midió correctamente o si el costo se calculó de acuerdo a lo que incluye realmente la composición del costo de esa propiedad, planta o equipo. El control interno va a estar dado a los siguientes aspectos. Verificar la existencia, ubicación, propiedad o titularidad y el estado de los activos. ¿Cómo vamos a verificar la existencia? A través de la observación. ¿Cómo vamos a verificar la propiedad o titularidad? A través de la revisión de los documentos de propiedad, bien sea de esa maquinaria, bien sea de ese edificio, bien sea de ese mobiliario. Todo aquello que va a formar parte de propiedad, planta y equipo debe tener un soporte que demuestre la titularidad de la entidad económica sobre ese bien que constituya propiedad, planta y equipo. Y el auditor debe examinarlo, debe revisar que cumpla con todos los elementos que conforman que el bien pertenece a la entidad económica respectivamente. El estado de los activos, ¿cómo lo va a verificar? El estado de los activos tiene que hacer observación de los mismos. Tendrá que, por ejemplo, acercarse a cada uno de esos bienes, revisar cuál es el estado en el que se encuentra, si se está utilizando adecuadamente, si a través de, por ejemplo, de entrevistas con el personal, puede verificar, por ejemplo, quién está encargado del manejo de esos bienes, si se está dando el cuidado respectivo, si las personas cumplen con sus funciones y responsabilidades referidas, por ejemplo, al cuidado y al estado de propiedad, planta y equipo.
Asimismo, debe haber designación de responsabilidades de uso y resguardo por escrito y debidamente suscrito. Es decir, dentro de la segregación de funciones debe darse responsabilidades para que hayan empleados, personal que esté al tanto de la responsabilidad del uso y cuidado de los bienes, de los activos que forman la propiedad, planta y equipo, y donde lo más recomendable es hacerlo de manera suscrita, es decir, fijar esas responsabilidades, segregar las funciones que estén debidamente dirigidas al uso y resguardo y designación de responsabilidades para las partidas de propiedad, planta y equipo. Verificar si hay traslados de activos y por qué. ¿Por qué se trasladaron? ¿Se cumplió con el debido proceso de traslado, tanto físico como contable, como el soporte necesario? Bien, todo eso debe quedar revelado dentro de su informe para que las personas que lo revisen tengan la información, la interpretación pertinente y además el conocimiento para tomas de decisiones posteriores. Bien, entonces verificar si hay traslado de activos, en qué condiciones se hizo y cuáles fueron las características por las cuales se hizo ese traslado de activos. Cotejar el costo, los valores según libros, los métodos de depreciación utilizados y el valor de los activos. ¿Con qué vamos a cotejar el costo? Bueno, en principio con una factura. La factura es el documento equivalente que me va a soportar el costo de adquisición de ese bien, de esa propiedad, de ese equipo, bien, y entonces lo cotejamos con lo que se haya reconocido en los valores según libros, además los métodos de depreciación utilizados que estén acordes con la vida útil del activo, los resultados que estamos obteniendo de esa aplicación de esos métodos de depreciación y el valor de los activos, bien. Diferenciar adecuadamente estas partidas de las propiedades de inversión. Recordamos que no podemos confundir cuando es propiedad, planta y equipo con inversiones. La propiedad, planta o equipo tiene unas características especiales que acabamos por allí de mencionar y que las propiedades de inversión serían diferentes. Bien, entonces necesitamos en ese control interno verificar desde la existencia a través de la observación la documentación que soporta la titularidad, la designación de responsabilidades de uso, resguardo por suscrito y además el reconocimiento en el valor según libros, en los métodos de apreciación utilizados y que estas partidas estén debidamente identificadas. Por acá tenemos a manera de actividad de refrescamiento, como para cuando ustedes allí ya puedan revisar, examinar, ver, ustedes mismos puedan responder entonces si los siguientes planteamientos cumplen con las condiciones para que se considere propiedad, planta y equipo. Este se correspondería como una actividad formativa en la cual pues, ustedes van a llevar a los ejemplos los que hemos venido mencionando. Por ejemplo, una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo. Debemos determinar si se corresponde con la partida para clasificarla como propiedad, planta y equipo. También si una entidad posee una flota de vehículos de motor y los vehículos son utilizados por el personal de ventas en el desempeño de sus tareas. Si una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. Asimismo, si una entidad posee un ganado con animales reproductores para actividades agrícolas, la entidad también posee un tractor y un remolque que se utilizan para transportar el alimento al ganado. De allí nosotros debemos deducir cuáles cumplen con las características para ser clasificados como propiedad, planta y equipo. Es importante recordar que también las NIF, las normas internacionales de información financiera, que hoy día se utilizan dentro de los principios contables, nos menciona los llamados activos biológicos que están relacionados con la actividad agrícola y en función de esto les exhorto a poder leerlo en la sección 34 de estas NIF para que puedan ver allí ese tratamiento particular como actividad especial para los activos biológicos. Bien. También no se incluyen dentro de esta clasificación todo lo que se corresponda a derechos mineros y reservas mineras, tales como petróleo, gas natural,
y recursos no renovables similares. Es importante recordar que uno de los principios fundamentales de reconocimiento de los activos clasificados como propiedad, planta y equipo son el control y uso de los mismos. Bien, entonces es importante que el control y uso de los mismos, que sea por parte de la entidad económica, sirvan como características de reconocimiento de los activos que se clasifiquen como propiedad, planta y equipo. Es bien importante entonces recordar que dentro de todas estas características, todas estas fases de, de la auditoría van a contener elementos que nos van a llevar a hacer unos buenos soportes, papeles de trabajo de toda auditoría, en todas las partidas, bien, en todas las partidas que se estén examinando a través del proceso de la auditoría, desde su planificación, ejecución e informe final. El auditor debe tener a la mano para poder soportar los papeles de trabajo que utilizó para desarrollar esa auditoría. Que aquí podemos hacer mención a que es importante que tengan uniformidad, ya que existen muchas formas que son adecuadas para los papeles de trabajo, pero es aconsejable adoptar una sola forma que sea aceptable para realizar la auditoría como tal. Por ejemplo, que se tengan los supervisores pertinentes para esos papeles de trabajo en las auditorías, de modo que quien se encargue de revisarlos pueda interpretarlos de la manera adecuada. Además que también el empleo de un formato común puede ahorrar tiempo, bien, puede ahorrar tiempo porque ya podemos hacer nuestro chequeo, nuestro planteamiento a través de papeles de trabajo uniforme que nos van a ayudar a ahorrar tiempo de preparación, además de permitir que los datos contenidos en cada hoja sean igualmente más fáciles y accesibles a todos los miembros de una firma de auditoría, por ejemplo, que sea el conjunto encargado de revisar una entidad económica. Y la uniformidad también va a facilitar la revisión auditorial. La uniformidad en las reglas o disposiciones relativas a la preparación de hojas de trabajo debe comprender elementos como son encabezados, índices, posibles contenidos y el orden que debe seguirse en los archivos. Bien, entonces esto no nos va a constituir solamente papeles de trabajo con estas características para propiedad, planta y equipo, pero sí lo traemos a colación para que los tengamos al tanto que los papeles de trabajo, si es propiedad, planta y equipo, si es como por ejemplo vimos la vez anterior, inventarios o inversiones, pues nosotros debemos saber la uniformidad en los papeles de trabajo, además que tengan índice, encabezado, las descripciones pertinentes, que permitan una fácil comprensión e interpretación por parte de las personas que revisan esos informes de auditoría. Asimismo, pues el auditor, mediante el proceso de la ejecución en su segunda fase de la auditoría, debe reunir las evidencias comprobatorias. Vamos a suponer, en este caso, de propiedad, planta y equipo, todas esas evidencias que me llevaron a demostrar que son titularidad de la entidad económica, que están resguardadas adecuadamente, que se reconocieron en libros de acuerdo a lo que nos indican los principios contables, que el método de apreciación es adecuado y que el método de apreciación que se está utilizando es el más adecuado, por ejemplo, y que se han hecho los registros de la manera correcta. Entonces, esas evidencias comprobatorias recabadas por el auditor debe organizarlas en sus papeles de trabajo. Y estos documentos van a estar vinculados entre sí con todo lo que se considere el auditor para las evidencias reunidas y además en su dictamen profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros en la presentación de las diferentes partidas que comprenden y que han sido auditadas. Bien, es importante también recordar que habitualmente las hojas o cédulas de trabajo
son los estados financieros, el dictamen, el programa de auditoría, hacer una balanza de comprobación, los ajustes de auditoría, las evaluaciones del control interno y las cédulas de trabajo auxiliares que pretenda utilizar el auditor a los fines de mejorar todo aquello que vaya a recomendar en su informe final de auditoría. Bien, entonces son aspectos que debemos tener en cuenta y tomar referencia para la auditoría de las diferentes partidas que estén relacionadas a los estados financieros. Por último, en lo referido entonces a la auditoría de propiedad, planta y equipo, podemos resumir que sus objetivos van a estar referidos de manera básica o fundamental a los siguientes. Determinar el cumplimiento, confiabilidad y suficiencia del control interno vigente de la propiedad, planta y equipo. Además, mantener los registros adecuados y verificar la asistencia física. Mediante inspección física se confirma que los activos existen y están en uso. Bien, validar la propiedad mediante la documentación necesaria y que contenga todos los datos para que se valide y se compruebe la titularidad de cada uno de esos bienes que conforman la propiedad, planta y equipo. Evaluar adiciones y evaluar si hay alguna evaluación de estos bienes. Se verifica que las adiciones durante el periodo se registren correctamente como cargo capitalizable y que los activos estén correctamente valuados. Bien, de modo que es importante desde todo punto de vista, entonces, cumplir con este control interno, con los objetivos que sean necesarios para hacer una auditoría adecuada de la propiedad, planta y equipos. Igualmente, dentro de esta unidad nosotros vamos a verificar lo que se refiere a los activos intangibles. Los activos intangibles, entonces comenzamos igualmente por definirlos en el entendido que es un activo que no es de naturaleza física, ¿verdad? Y la propiedad, por ejemplo, la propiedad intelectual, por ejemplo, como patentes, marcas, derechos de autor, métodos de negocio, todo ello corresponde a los activos intangibles que no son de naturaleza física y se refieren a la propiedad intelectual de las empresas, tales como las patentes, las marcas, los derechos de autor, metodologías de negocio, entre otros. Esa es su principal diferencia con los activos de propiedad, planta y equipo. Recordemos que allá son de naturaleza tangible, que se pueden mover, que se pueden observar, que se pueden tocar, mientras que acá un activo intangible no es de naturaleza física, sino que normalmente viene a representar propiedad intelectual que posee la empresa, bien sea dada a través de patentes, marcas, derechos de autor, entre otros. Tenemos que pueden estar relacionados con la comercialización o con el cliente o con los proveedores, tener algunas relaciones artísticas, por ejemplo, se refieren a contratos de tecnología o de creaciones industriales, ¿bien? Entonces, todo esto que se refiere más que todo a propiedad intelectual va a estar considerado como activo intangible. ¿Cuáles son las características de esos activos intangibles? Nos encontramos la identificabilidad. La identificabilidad se considera porque es susceptible de ser separado de la entidad. Además, surge de derechos contractuales o legales con independencia de la entidad. El control. El control es el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan y los derechos de tipo legal. También que me va a proporcionar beneficios económicos futuros, como ingresos ordinarios, ahorros de costos y otros rendimientos diferentes que se deriven. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual dentro del proceso de producción puede reducir los costos de producción futuros en lugar de aumentar ingresos de actividades ordinarias futuras. Entonces son estudios diferentes. Pudiéramos estar haciendo un objetivo intelectual, un estudio referido a que me ayude a disminuir los costos de producción en el futuro y no que me ayude a aumentar ingresos de actividades ordinarias. Por ejemplo, ¿bien? Entonces, ese uso de propiedad intelectual va a estar considerado dentro de los activos intangibles. El reconocimiento de los activos intangibles, ¿cómo lo vamos a realizar? El reconocimiento sería, al momento del reconocimiento inicial, la entidad mide un activo intangible al costo. Bien, la sección 18 de las NIF nos proporciona
una guía de aplicación obligatoria sobre la medición del costo de un activo intangible para una variedad de circunstancias. Recordemos que la sección 17 de las GIF me hace la referencia a los activos de propiedad, planta y equipo, mientras que la 18 me los hace a los activos intangibles. Y me dice que igualmente los reconocimientos posteriores serán todos los activos intangibles al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. Bien, diferente entonces a la sección 17 de propiedad, plantas y equipos, en el cual ya hacíamos el reconocimiento inicial al costo y posteriormente al costo menos depreciación acumulada. Aquí, en los activos intangibles, hacemos nuestro reconocimiento inicial al costo, pero posteriormente los medimos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. Bien, podemos definir entonces, en resumen, esos activos intangibles como activos incorpóreos o aquellos activos no monetarios que se manifiestan por propiedad económica, los cuales carecen de sustancia física, pero otorgan derechos o beneficios económicos a su titular, que son cuantificables en términos monetarios, ¿verdad? En correlación con la producción y el rendimiento de esas inversiones. Entonces, es importante separarlos, identificarlos dentro de los estados financieros, hacer su reconocimiento inicial, tal cual como nos indica, bien sea la sección 17 de las NIF o la sección 18. Y es por último, podemos entonces considerar que cuando el bien o el activo intangible no reúna las características anteriores que acabamos de mencionar, o sea, que sea separable o susceptible de ser separado o dividido de la empresa, y además que surja de derechos contractuales o de otro tipo, que entonces sería no identificable y tendríamos que observar cuál sería el tratamiento particular, cuál es el beneficio económico futuro derivado de la empresa y además cuál sería la ubicación que se le estaría colocando dentro de las partidas de los estados financieros. Para poder determinar si un activo o bien intangible es identificable, es necesario realizar la identificación del mismo. Entonces, allí tendríamos que ver si están relacionados con la comercialización, si están relacionados con el cliente, si están relacionados con proveedores y de allí determinar la ubicación de los mismos. Pudieran tener relaciones artísticas o relaciones con otros contratos, incluso relaciones con estudios de tecnología o creaciones industriales. Bien, entonces aquí encontramos las diferencias entre esas características, control interno, objetivos, registros de la propiedad, planta y equipo y lo que se refiere a los activos intangibles. Bien. Nuevamente, mi agradecimiento por su atención. Bueno, ya nos encontramos en la segunda actividad de este trimestre, dentro de los cuales ya hemos observado que algunos han enviado ya su segunda actividad que se encuentra dispuesta, ya habilitada desde este lunes en el aula virtual. Bueno, mi agradecimiento, la exhortación general a continuar en el estudio, en la extensión de estos temas y el cumplimiento oportuno de todas sus actividades, quedando a su entera disposición, a sus gratas órdenes, a través de la mensajería de texto en la plataforma del aula virtual del IETSI. Gracias a ustedes, éxitos y feliz año.